Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy la electiva Arquitectura en torno al agua tiene de invitados a la empresa Moxa, que se especializa en temas relacionados con el agua. Tenemos de invitada a Aura Puerta, es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, especialista en manejo y gestión del agua de la Universidad de Antioquia y directora técnica de Moxa. También tenemos a Santiago Bedoya, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, especialista en manejo y gestión del agua de la Universidad de Antioquia y es consultor de Moxa. Moxa Ingeniería Verde es una empresa que cree y apuesta por el desarrollo sostenible como motor del cambio que el entorno necesita. A través del desarrollo de soluciones y proyectos de ingeniería, mejoramos la sostenibilidad del recurso hídrico, generando impactos positivos ambientales, económicos y socialmente. Aura y Santiago, muy bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. La invitación fue abierta, le mandamos la invitación a más personas en la facultad, no solamente están los estudiantes de la electiva, sino también otras personas interesadas. Entonces, bueno, los micrófonos son de ustedes, muy bienvenidos y gracias. Muchas gracias, arquitecta. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, lo que nosotros, bueno, como les decía Luisa, mi nombre es Aurora, yo soy la directora técnica de Moxa Ingeniería Verde y nosotros trabajamos en velar porque el agua se gestione de la manera más eficiente posible, por velar por la sostenibilidad del recurso hídrico desde diferentes frentes, que ahorita yo creo que al final podemos contarles más en detalle esos frentes cuáles son. Sin embargo, me gustaría entonces arrancar con este tema que les vamos a compartir el día de hoy, donde al final, como les mencionaba, les voy a contar algo de experiencia particular y hoy vamos a hablar entonces del uso eficiente del agua como recurso desde la arquitectura. Yo no soy arquitecta, digamos que mi formación profesional está alejada de la arquitectura, pero en el desarrollo de los proyectos que nosotros hemos ejecutado, sí nos hemos encontrado en el camino con arquitectos y digamos que esas dos visiones se han complementado para poder proponer cosas un poquitico diferentes o para hablar de cosas que no se hablan, como es el tema del agua. Entonces yo voy a compartir por acá la pantalla. Les pido el favor de que a medida que vayamos desarrollando esta sesión, porque la idea es que sea una cosa más conversadita, si estemos por medios virtuales, nos vayan dejando las preguntas en el chat y pues a medida que las vayamos viendo las vamos resolviendo. Entonces por aquí voy a compartir la pantalla. Y me confirman, porfa, cuando la estén viendo. Listo, Aura, la estamos viendo. Ok, listo. Entonces, bueno, un poquitico de nosotros. Nosotros somos una empresa muy joven, llevamos aproximadamente 4 años y medio en el mercado. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, donde esté el agua, ahí estamos nosotros metidos prácticamente. El agua es el corazón de todo lo que nosotros hacemos. Tenemos diferentes proyectos de ingeniería, sobre todo en tema de saneamiento de agua, lo que tiene que ver con tratamiento de agua residual, en aprovechamiento del agua lluvia, que es un recurso que nosotros tenemos disponible de manera gratuita, pero que no gestionamos, en desarrollar estrategias para la gestión del recurso hídrico, realizamos consultoría, tenemos una línea educativa que se llama la Escuela del Agua y también otro tipo de cosas que podemos desarrollar alrededor de la garantizar la sostenibilidad del recurso. Entonces voy a entrar en materia. Yo creo que esto lo puedo minimizar. Eso. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar del uso eficiente del agua como recurso desde la arquitectura y yo les voy a mostrar un panorama muy general. Yo voy a hablar de las generalidades, de la importancia, voy a recordar más bien cosas que de las que nosotros no hablamos porque se nos volvieron paisaje, ¿cierto? Esto es un recurso con el que convivimos de manera cotidiana, día tras día, que está inmerso en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos y es increíble que casi no hablemos de ella.
Entonces, esa va a ser como la intención en el primer momento de esta charla. Ya Santiago abordará otros temas diferentes con ustedes. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar en esta imagen es que veamos que el agua está en todas partes en el planeta, la encontramos en todas partes. De hecho, el planeta se le llama el planeta azul, porque desde el espacio exterior lo que uno ve es una masa de color azul, donde el color azul es predominante, gracias pues a que tenemos este elemento. Entonces tenemos el agua en los glaciares, que es la parte de la izquierda, en la parte superior, que cumple allí una tarea bien importante. El agua que está entonces en los polos cumple una tarea bien importante de regulación de toda la temperatura del planeta. Tenemos entonces el agua en esa imagen de las cataratas que yo les muestro ahí, que se las quería compartir, porque eso es el poder que tiene el agua como tal. Cuando moldea, como ella va moldeando también el relieve y el entorno donde nosotros como seres humanos nos asentamos. Ella con toda la fuerza y con todo el poder que tiene va haciendo como un dibujito de lo que nosotros podemos disponer alrededor, con lo que nosotros podemos contar alrededor. Tenemos entonces acá que este es el río más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas, que se ve como una serpiente, como ustedes lo pueden ver en esa imagen, que los ríos tienen una función súper importante de hacer un transporte y un arrastre de nutrientes para todas las poblaciones, pues para los asentamientos humanos y también para todas la fauna y la flora que se desarrolla alrededor de esa fuente de agua que nosotros estamos viendo que es una fuente de agua superficial. Entonces, por eso es que vemos muchas veces que los ríos son cafecitos, no significa siempre que esa apariencia sea un río contaminado, sino que hay un arrastre importante de nutrientes que está sucediendo allí y que son con lo que se nutren los suelos y se nutre el suelo, se nutren los animales, se nutren las plantas. Entonces es importante que ese fenómeno ocurra allí, además de otras cosas muy interesantes que suceden también, que es que precisamente esa turbidez en los ríos a veces le da como una protección a los peces que están ahí de las aves que los puedan depredar. Entonces, digamos que todo el equilibrio en los ecosistemas, en la ecología, es un equilibrio muy finito de muchos factores y el agua es súper protagonista dentro de esas interacciones que se dan en los ecosistemas. Y la otra imagen que es el agua como de la que se ve mayoritariamente desde el espacio exterior, que es lo que está en los océanos, también cumplen una función reguladora de la temperatura muy importante para el planeta. El termómetro de la Tierra está en los océanos, ellos nos están indicando qué es lo que está sucediendo y cómo se está comportando esa variable que para nosotros es tan importante en esa dinámica de ese equilibrio que es tan finito para el desarrollo de todos los seres vivos que habitamos en el planeta, y que también tiene una función muy importante de hacer captura de CO2. Nosotros siempre es como captura de CO2, en el Amazonas no. El mayor cuerpo con el que contamos en el planeta para hacer captura de CO2 es el mar, es el mayor de todos. Bueno, entonces aquí simplemente como una generalidad de dónde podemos encontrar el recurso, y si vamos a hablar del agua, nos tenemos que acordar del ciclo hidrológico del agua. Entonces, simplemente es un recordatorio de lo que es el ciclo hidrológico, que todos lo vimos en el colegio en algún momento cuando estábamos por allá en primaria, o que hemos repasado en otras oportunidades. Entonces, simplemente recordar que tenemos unas fuentes generadoras de agua que están en las montañas, en los páramos. Entonces, se da un tema de generación de agua, el agua va escurriendo, va formando los ríos, las quebradas que nosotros conocemos, y esa es el agua superficial que nosotros podemos percibir y alrededor de la cual se han asentado todas las grandes civilizaciones en el planeta. El desarrollo del ser humano está atado al agua. Ningún gran imperio que haya existido en el planeta se desarrolló dando la espalda al agua. Siempre lo tuvieron ahí como protagonista. Los mayas lo hicieron, los aztecas lo hicieron, los mesopotámicos lo hicieron, los vikingos se aprovecharon del agua para generar todas las conquistas que se dieron en una zona de Europa, los persas lo hicieron, los egipcios lo hicieron, cuando la India también era ese imperio tan glorioso que fue en algún momento, lo hizo desarrollándose alrededor de un río tan importante para ellos también desde el punto de vista espiritual como el Ganges. Entonces, la civilización y los seres humanos jamás le hemos dado la espalda al agua, jamás. Entonces, tenemos esa agua superficial, que es el agua que todos nosotros estamos viendo. Esa agua superficial entonces escurre en el océano.
En el océano se da un proceso de evaporación, en el océano no, en todas las fuentes de agua superficial se da un proceso de evaporación, se condensa en la atmósfera, vuelve y cae, y así es como el ciclo se cierra. Acá hay dos factores muy importantes que no mencioné, y es que el agua que nosotros, de la que nosotros tenemos disponible no solamente es el agua que vemos, que es el agua superficial, sino que también hay muchísima agua que no vemos, que es el agua subterránea, y el problema de precisamente el agua subterránea es que no la vemos. ¿Por qué es un problema? Porque entonces no la gestionamos. Nos falta muchísima información acerca de cómo se conectan los acuíferos, por ejemplo, de la cantidad de acuíferos que tenemos, de cómo son sus recargas hídricas. Nos falta muchísima información sobre eso y nosotros muchísimas veces en los procesos constructivos nos encontramos afectando acuíferos que son necesarios también, porque todo esto son los vasitos como que se conectan los unos con los otros y se nutren los unos con los otros, y es un equilibrio, como ya les he mencionado, que se debe de mantener. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos canalizar en la ciudad los ríos, el río Medellín, no era el canal de agua que nosotros vemos, el río Medellín era un río meandroso, como se puede ver desde Girardota en adelante. Cuando nosotros canalizamos eso, estamos interrumpiendo unos flujos de agua porque estamos haciendo que esa agua subterránea no pueda llegar a ese río, entonces estamos haciendo unos cortocircuitos que no se deberían hacer. En muchas ciudades europeas, de hecho, lo que hicieron fue descanalizar los ríos pues el daño ya estaba hecho, pero los descanalizaron precisamente porque se dieron cuenta de la afectación que esto podría generar. Y hay otra corriente de agua de la que nosotros no hablamos, que en el ciclo hidrológico del agua está de manera implícita, pero lo queremos volver explícito, que son estas, que estamos viendo por acá, que es el agua residual. Todas las actividades de los seres humanos, todo lo que nosotros hacemos, genera entonces un agua residual, que es un agua que tiene unas condiciones, unas características bastante diferentes al agua que nosotros estamos aprovechando, por ejemplo, para nuestras actividades cotidianas, ¿cierto? Para el aseo, para la preparación de alimentos, para la ingesta. Es un agua que está contaminada. Y como nosotros no la pintamos, lo que nosotros no pintamos, a lo que nosotros no le hacemos zoom, es algo que nosotros no gestionamos. Bueno, voy a compartirles también algunas de las cifras de cómo está el agua en el mundo. El 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua, el 97.5% es agua salada que está en los mares, el 2.5% es agua dulce, pero ese 2.5% que es agua dulce, que es la que nosotros necesitamos, digamos que hay otra derivación. Entonces, solo el 70% están los glaciares en la nieve, que ya se están derritiendo, o sea que esa masa de agua que también cumple un papel muy fundamental en la regulación de la temperatura va disminuyendo, haciendo que el nivel de agua en los mares aumente, con unas consecuencias para todas las poblaciones y todos los asentamientos humanos que se han desarrollado a lo largo o muy cerca de donde está el mar, por ejemplo, ¿cierto? Un caso muy puntual es lo que evidenciamos, por ejemplo, este año en Necoclí, donde en una visita que nosotros tuvimos, la misma comunidad decía, las casas se han tenido que retirar de la orilla, los retiros cada vez son mayores porque el agua cada vez, el mar cada vez va ganando más y más terreno, y que eso es un fenómeno que no se ha presentado de manera gradual en el tiempo, sino que se vino de manera abrupta. Entonces ustedes que en esta asignatura están hablando de precisamente el papel que tiene el agua en el tema arquitectónico, ese tipo de situaciones de cambio climático hay que tenerlas muy mapeadas porque esto sugiere otro tipo de configuraciones diferentes, por ejemplo, para la gente que está sentada donde hay escasez del recurso hídrico o donde hay mucha abundancia también del recurso, por este tipo de fenómenos que condicionan también la manera en la que nosotros tenemos que empezar a vivir. El 30% del agua entonces de este 2.5 es agua subterránea, no siempre es de fácil acceso, y el menos del 1% es el agua que nosotros realmente tenemos disponible. Ahí hay unos usos del agua donde la agricultura es lo que más agua consume de todas las actividades que desarrollamos los seres humanos, viene después la industria y después viene ya el consumo humano como tal. Quiero mostrarles esta grafiquita de cómo hemos crecido nosotros a nivel de población en todo el mundo con el paso de los años, porque entonces como nosotros somos más, cada vez somos más personas, entonces cada vez estamos consumiendo más recursos, cada vez estamos afectando también todos los recursos que nosotros tenemos disponibles. Entonces esto tiene también una relación intrínseca con lo que es el recurso hídrico, de empezar a pensar
somos muchos, tenemos un recurso que es limitado, hay un presupuesto de la naturaleza para absolutamente todo. ¿Cómo vamos a hacer para optimizar el uso de ese presupuesto que nos está dando la naturaleza por sí misma? Entonces acá está cómo la población, cómo los seres humanos hemos cambiado en números a través del tiempo. Esto digamos que esto es ya la de hierro, la de bronce, cuando apenas estamos explorando con materiales y herramientas, pero hay un punto de inflexión por acá donde crecimos de una manera exponencial, o sea, el crecimiento de la humanidad después de que superamos la peste negra y después de que superamos la Edad Media y entramos a la era industrial, nosotros empezamos a tener un crecimiento exponencial bastante amplio. Y acá voy a hacer a este último pedacito de la gráfica, le vamos a hacer un zoom y lo vamos a posicionar entonces por acá. Aquí está desde 1700 hasta la proyección que nosotros tenemos en el 2100. Nosotros estamos parados en este momento más o menos por acá con 7.7 billones de habitantes en el planeta versus 600 millones que teníamos en 1700, por ejemplo. Y como les decía por acá, es la revolución industrial. Después de la revolución industrial, entonces es que la humanidad empieza a crecer de la manera en que lo hace y hacer un consumo de los recursos muchísimo más intensivo y desaforado, sin tener en cuenta que, como les decía, hay un presupuesto, hay una economía de la naturaleza de la que también se tiene que empezar a hablar. Y este es el caso entonces en Colombia, de cómo obviamente el país también sigue la tendencia mundial. Acá están las cifras de 1905 y acá por acá está en el 2013. Según el DANE, nos llegamos a los 50 millones de habitantes. Pensábamos que íbamos a llegar a hacerlo, pero todavía no. Sin embargo, estamos muy cerca. Entonces también es ver cómo esto obedece a esa tendencia mundial que les mencioné. Y ya pues para entrar un poquitico más en materia, yo sé que seguramente lo han visto en el desarrollo de la asignatura, de ver cómo los seres humanos que han tenido desde siempre esa relación, ese vínculo tan estrecho con el agua, hay comunidades anfibias alrededor de todo el mundo. Este es el lago Titicaca, que está entre Perú y Bolivia, y aquí hay poblaciones que viven como en estas pequeñas islitas que están aquí sobre el lago, porque digamos que el lago les da ese medio de vida y todos los recursos que necesitan, pero que ha tenido recientemente una seria afectación por el tema de la calidad del agua, ¿cierto? Entonces también como estas poblaciones anfibias que se han desarrollado en todo el mundo a través de los años, y al tener ese vínculo tan estrecho con el agua, se va viendo afectado ese vínculo precisamente porque el agua que tienen hoy no es la misma que tenían hace 50, 60 años, ¿cierto? Digamos que todo el tema de afectación por todo lo de las aguas residuales, estos vertimientos, también va afectando esas maneras de vida. Y no solamente en tema de salud pública, sino también en paisajismo, en tema de olores, etcétera, ¿cierto? Aquí se van teniendo otros impactos asociados. Hay unas amenazas en el agua, digamos que el panorama no es el más alentador de todos y por eso quería como mencionarles un poquito para llamar su atención. Esta es una infografía de Pictoline que se llama Aguacalipsis. Entonces hay unas amenazas puntuales que se tiene sobre el recurso hídrico, de cómo se distribuye, si va a haber agua para tanta gente. Entonces tenemos unos problemas de que el recurso está mal manejado, de que no hay unas políticas públicas eficientes para el tema del uso del agua, de que tenemos unos efectos de cambio climático innegables y de que somos muchos, ¿cierto? Entonces, como todo, tiene que haber un diálogo interdisciplinar de acciones fuertes para garantizar que nosotros vayamos a poder seguir disfrutando de esto que es absolutamente vital para el desarrollo de las sociedades. Entonces, viendo este panorama, hay una pregunta que es, ¿qué crees que pasará si no gestionamos, bueno, no las aguas residuales, sino gestionamos el agua en general ante estos escenarios que nos plantea hasta estos retos? Y dando respuesta a esa pregunta es, venga, estamos haciéndolo todo mal, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la respuesta es una política o unas apuestas de desarrollo sostenible, que digamos que es una cosa de la que se habla ya cada vez de manera más frecuente, pero que en el discurso apenas está insertado. Hace 30 años este concepto es un concepto muy nuevo y precisamente salió porque, venga, nosotros estamos haciendo las cosas de manera inadecuada. ¿Cómo tenemos nosotros que cambiar nuestras prácticas como sociedad, todos? ¿Qué tenemos que hacer para garantizar que las
las futuras generaciones puedan también tener recursos con los que contar para poder desarrollarse y tener una calidad de vida. Entonces la sostenibilidad es una invitación a pensar el cómo de las cosas, y en esa invitación a pensar el cómo de las cosas hay unos países, los países que hacen miembros de las Naciones Unidas, ellos se sientan de tanto en tanto en unas conversaciones donde dicen estos son los retos del planeta. Para los retos del planeta vamos a plantear entonces los objetivos de desarrollo sostenible. Esto sucedió en el 2015, siempre las metas se plantean a 15 años, se supone que en 2030, en cada uno de los aspectos que ustedes están viendo acá, deberíamos estar en un escenario muy diferente en el que se inició. Entonces, particularmente, digamos que esta de agua limpia y saneamiento es la primera vez que se le hace un zoom solito al recurso. Se había hablado antes de él, pero no de manera puntual, porque finalmente esto permea absolutamente todos los otros objetivos. Entonces, aislarlo y poner el foco de atención sobre él permite que se creen otro tipo de estrategias y que los países empiecen a tomar decisiones en relación al recurso hídrico en términos generales. Este entonces es el objetivo del que yo les estaba contando. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene como unos objetivos específicos por cumplir. Qué pena. Y es la primera vez entonces que sí se habla de saneamiento de agua residual como tal. Y estos son los postulados de la sostenibilidad del agua, que es: uno, tenemos que fomentar el ahorro del agua; dos, asegurar que el agua se devuelva al medio ambiente en la calidad adecuada, el tema de la gestión de las aguas residuales; tercero, garantizar la demanda mediante fuentes alternativas de agua. Entonces acá el agua lluvia empieza a ser súper importante, y también empieza a ser súper importante la gestión de las aguas residuales, como las aguas negras o las aguas grises, que ahorita más adelante les vamos a hablar de eso, y hacer temas de reutilización del agua. Digamos que todo esto es muy bonito, en el papel es una cosa que tiene mucho sentido, pero la invitación, ya que estamos aquí compartiendo este espacio con ustedes, que son arquitectos que ya están a puertas de salir egresados de la universidad, es que desde la arquitectura también el agua empieza a tener un protagonismo diferente, y un protagonismo diferente no solamente desde la usabilidad o desde la estética o desde el confort, sino también desde el tema de la sostenibilidad, cómo los proyectos arquitectónicos deben empezar a fomentar espacios o escenarios donde la sostenibilidad del agua sea posible, al menos para que la gente se haga preguntas. Y ahorita más adelante quisiéramos compartirles entonces algo de las UVAs, de la concepción que tuvieron las unidades de vida articulada, que fue un proyecto que desarrolló EPM en conjunto con otras instituciones, donde alrededor de los tanques de agua, de suministro de agua potable de nosotros aquí en Medellín, en todas partes, dijeron: vamos a abrir la casa, vamos a abrir esta puerta, vamos a abrir el tanque, que no sea solamente un tanque de agua, sino que todo el espacio alrededor de él sea una excusa para que pasen cosas. Y en ese pasar de cosas perfectamente se pueden generar discusiones acerca de temas ambientales, donde el agua puede estar ahí, sabiendo porque estamos al lado de un tanque que lo vemos de manera física, y donde también hay unos retos desde el punto de vista de disponibilidad, incluso nosotros en ciudades de Medellín, que tenemos una empresa tan grande de prestadora del servicio como lo es las empresas públicas de Medellín. Nosotros entonces estas cositas, ¿cierto? Si nosotros queremos llegar acá, ¿qué estamos haciendo mal para que este escenario no sea posible? Y lo que estamos haciendo mal es que, uno, consumimos agua como si no hubiera un mañana. El consumo promedio es de 190 litros habitante día. Estas son cifras de la Universidad de Antioquia en un estudio que se levantó también. Tratamos el 37% del agua residual. Eso quiere decir que a estas grandes fuentes de agua superficial tenemos unas afectaciones bastante importantes que hacen que un agua limpia se contamine con un agua sucia y no estamos haciendo nada. Y utilizamos el agua potable para todo. O sea, la única agua que nosotros conocemos es el agua potable. Y ese discurso o esa mirada también tiene que empezar a cambiarse. Porque nosotros no necesitamos agua potable para lavar un vehículo o para hacer aseo o para hacer riego en jardines. Nosotros necesitamos agua potable para consumirla, para nada más. Entonces ahí digamos que la discusión y el tema, por ejemplo, del reuso de las aguas grises, también dentro de la concepción de los proyectos arquitectónicos, empieza a cobrar muchísima importancia, porque esto se tiene que hacer previo a que se realice una obra, porque posterior es bastante complicado hacer.
yo aquí le doy entonces la palabra a Santiago para que nos comente estos temas y ya enseguida vuelvo y hago una interrupción. Auro, muchas gracias. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Ya pues como la profesora me hizo la introducción de mi nombre, qué profesión tengo y a qué me dedico. Entonces, bueno, si bien para hacer ya un poquito el contexto y el empalme con respecto a lo que Aurora nos ilustraba, entrando un poquito más en materia y precisando un poco más los temas, entonces ya hablaba dos cosas muy importantes. Hablaba de la cantidad de agua que tenemos y la cantidad de personas que necesitamos el agua. Eso se reduce en otra cosa que oferta y demanda. Entonces vemos que cada vez somos más personas y ahora imagínense eso. Entonces somos cada vez más personas. Entonces yo me imagino que todos acá hemos visto un río cuando se presenta un episodio de lluvia. Entonces vemos que los ríos se crecen, vemos una cantidad de agua impresionante, pero entonces imagínense esto. Solo esa agua que nosotros vemos pertenece al 1% de la cantidad de agua que nosotros tenemos disponible como agua dulce. Entonces, para que se hagan un poquito la magnitud del agua que está en los glaciares, que es del 70%, que cada vez se están descongelando y un problema es que se está mezclando con el agua salada. Entonces es agua que no podemos contar con ella porque la disponibilidad es muy difícil y el 30% es subterráneo. Eso como un abrebocas hacia donde voy yo. Y el otro punto que también nosotros tenemos que tener claro es que si bien lo que Aurora expuso en un principio se llama el ciclo hidrológico, el ciclo hidrológico no es más que una rueda que rueda, pues una circunferencia que rueda y rueda y rueda y rueda. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el agua nunca se va a acabar. El decir de que el agua se está acabando, eso es completamente falso. Lo que se está acabando es el agua disponible para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez nos toca ir más lejos y cada vez nos toca hacer tratamientos mucho más costosos para tener un agua con las condiciones mínimas pues, que requerimos en nuestros hogares. Entonces, desde la arquitectura y la materia, la asignatura que está dictando la profesora en este momento tiene 4 ítems fundamentales, que es el suministro, el abastecimiento, la purificación y la inundación. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento? Ustedes como futuros arquitectos, dentro del desarrollo profesional que hemos tenido Aurora y yo, dentro de los proyectos que hemos participado, nos hemos dado cuenta que los que tienen la palabra y el poder para aumentar y fomentar soluciones hacia las problemáticas que Aurora describió en primera instancia son los arquitectos. Se hace el arquitecto quien decide, porque si bien ustedes lo saben, el primer insumo para construir cualquier cosa, sea una vivienda, sea una edificación, sea infraestructura, sea espacios, no sé, ustedes tienen unos nombres pero espero que me hayan entendido. El primer insumo es el diseño arquitectónico. Entonces ya nosotros los ingenieros civiles y un montón de ingenieros que hay detrás, nos basamos de los diseños arquitectónicos y empezamos a plasmar todas nuestras ideas. Entonces, muchachos, ustedes son los que tienen el poder con respecto a mejorar el uso que nosotros le estamos dando al agua en este momento. Por ejemplo, hablemos en términos de suministro. En la foto que ustedes ven acá en suministro, simplemente vemos que el agua sale de la canilla. Pero nosotros nos tenemos que olvidar de que el suministro es simplemente abrir el grifo y cepillarnos los dientes o bañarnos. No, eso viene de ahí hacia atrás, mucho, mucho más atrás. Entonces el suministro, lo que nosotros lo tenemos que pensar es como territorio, no como una simple vivienda, no como un simple edificio, sino cómo es que se está creciendo y se está expandiendo el territorio. Entonces, por ejemplo, vamos al término de abastecimiento. Entonces, si nosotros queremos contar con un buen suministro, que aparte de lo técnico, porque un buen suministro nos lo brindaría es un estado de la red de suministro de acueducto en buenas condiciones, un prestador de servicio pues que no interrumpa el servicio como tal. Pero entonces si lo vemos desde más afuera, ya vamos a la siguiente fotografía, que se llama abastecimiento. Entonces ahí es claro que si bien, por ejemplo, en esta fotografía número 2, la de abastecimiento, ahí ustedes identifican un numerito que se llama 2. Ahí es por donde entra el agua y siempre va a estar aguas arriba del desarrollo de la ciudad. Mire que
el diagrama número 2 que se ve ahí, pues llamémoslo así, está por encima del 4, que es donde están las viviendas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros siempre tenemos que generar o garantizar unos desarrollos de ciudad en torno al abastecimiento para garantizar un buen suministro. Y ahora vamos a la siguiente, a la de la inferior izquierda. Esta es la planta de Aguas Claras, ubicada en el municipio de Bello. Yo me imagino que todas las personas que vivan o hayan ido a la ciudad de Medellín la han identificado. Es una de las plantas más modernas, de mayor capacidad y una de las más eficientes en Latinoamérica, si no estoy mal. Y nosotros como antioqueños, como personas que habitamos, pues, o no como antioqueños, como personas que habitamos en este territorio, nos tenemos que sentir orgullosos y sobre todo ustedes los arquitectos, porque de hecho esto no se llama planta de tratamiento de aguas claras, tiene un nombre como parque de tratamiento de aguas residuales de aguas claras. O sea, el lugar se pensó como un parque para que la gente se desarrolle y desarrollen ciertas cosas a través de la purificación, del tratamiento del agua residual. Entonces, mire que definitivamente ustedes tienen el poder. Sigue dándome mal la razón lo que estoy comentando en este momento, porque ¿cuál es el sentido de que el agua, de que las personas puedan congregarse a través de un agua, de un sistema de tratamiento de agua residual? Es que nos estamos olvidando de qué pasa después de que yo me lavo las manos y el agüita se va. O sea, las plantas de tratamiento de plantas residuales o de tratamiento en general, sean domésticas o industriales, nosotros no las podemos esconder. Y los diseños y cómo se expanden las ciudades, inclusive en las casas o en las fincas, nosotros tendemos a esconder el pozo séptico, a esconder el sistema de tratamiento, a siempre tirar el agua sucia por detrás. Y por eso es que como no lo vemos, no lo gestionamos, y como no lo gestionamos, no lo controlamos, y como no lo controlamos, no lo podemos mejorar. Entonces vuelvo y les digo, ustedes como arquitectos tienen el poder. Claro ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras, y la otra, la que queda hacia el sur de la ciudad, que es San Fernando, que son otras dos cúpulas como ustedes las ven allá, que queda como por ya saliendo para Envigado. Y otro tema fundamental que tocan en la asignatura es el tema de inundación. Entonces, ¿por qué se pone al final? Porque es que si nosotros no hacemos una buena gestión en términos de suministro, en términos de abastecimiento y en términos de purificación y en términos culturales de cómo es que estamos usando el agua, la inundación va a ser algo inminente. Aurora ahorita lo comentaba y lo decía muy abiertamente, que en Necoclí, que el mar cada vez, si era el Necoclí, no me acuerdo, que el mar cada vez iba subiendo más el nivel, subiendo más el nivel, subiendo más el nivel. Entonces, son cosas que no se puede prever, pero también son cosas que han pasado a través de los años. O sea, eso es un caso puntual, pero por ejemplo, el río siempre se crece por la misma margen. Es decir, el río del 80% de las veces que se desborda de su cauce, lo hace siempre por la misma margen. Entonces también hay que hacer, ustedes como arquitectos, la invitación también es que se haga un mapeo y se haga una consulta a la hora de hacer una intervención en términos de desarrollo de los territorios, porque las personas son una fuente fundamental de cómo es que se comportan los cuerpos de agua superficiales, en este caso, porque nadie se va a inundar con agua subterránea, claro está, de cómo se comportan las fuentes en esos lugares. Entonces, más que dar la solución a que la casa no se me inunde, es pensar precisamente si en realidad es apto yo meterme a la ribera del río. Claro está, hay comunidades que son anfibias, hay comportamientos que son culturales, y eso sí hay que respetarlo mucho y hay que potenciarlo también, que es algo, es un factor que es fundamental en la asignatura, dar como soluciones a este tipo de personas. Ahora la puedes pasar, por favor. Dame un segundito que esto como que se me bloqueó. ¿Qué le pasaría a esto? Sí te paso, venga, yo comparto entonces. Dame un segundito que no sé qué le pasó. Dejo de compartir entonces yo pantalla. Sí, dale, por favor.
Listo, me están viendo, me confirman por favor. Sí, sí se Y ve. Santiago, te estamos viendo. Listo, bueno, entonces yo quiero continuar con esta figura que la encontré hace poquito en las redes sociales y ven las dos posiciones con respecto al agua. Entonces el agua nosotros la podemos ver como excesiva o como abundante. ¿De qué depende que el agua sea un exceso o una abundancia? Pues la foto creo que es lo suficientemente clara. Eh, Exceso es cuando nos estorba, cuando nos sobra. Abundancia es cuando sabemos qué hacer con el recurso que está excediendo como nuestras capacidades en ese preciso momento, sobre todo de almacenarlo, captarlo y gestionarlo. Entonces la pregunta es abierta porque si bien ustedes invierten cantidad de tiempo en la asignatura durante el semestre para dar una solución a la interacción de las comunidades y de las viviendas con el agua, yo los invito a que pensemos del agua como un recurso abundante. Primero, ¿por qué? Primero, porque geográficamente nos estamos ubicados en el país donde, me atrevería a decir yo, llueve casi todos los días del año, al menos en un lugar del país. Entonces, primero tenemos mucha agua, tenemos mucha agua. Segundo, tenemos por nuestra topografía, tenemos una cantidad de ríos impresionantes y todos los municipios o muchos de los municipios se han desarrollado a través de los ríos, como lo comentaba Aurora, que desde tiempos inmemorables, pues ella hablaba hasta de Mesopotamia, que fue la primera civilización pues, que se tiene registro de la humanidad, hasta hoy en día. La ciudad de Medellín es lo que es en este momento por el río Medellín y pasa en todas las ciudades pues, de Colombia y en muchos municipios. Pensemos en recursos siempre como abundante, no como excesivo, porque lo vemos como una abundancia, ya inmediatamente nuestro mecanismo está pensando en que tenemos algo bueno y en vez de poner la sombrilla para no mojarnos, ponemos la sombrilla para recibir el agua. Entonces empecemos con esa pregunta, entonces, ¿exceso de agua o abundancia de agua? Entonces ahora, en ese orden de ideas, empecemos a hablar cuál es nuestra concepción de la eficiencia hídrica desde el diseño. Entonces, Aurora ahorita nos planteó un montón de situaciones. Somos muchos, tenemos poquita agua, consumimos mucha agua y tratamos solo el 37% del agua que consumimos. Entonces, llevémoslo a números. La dotación que hablaba ahorita Aurora era de 190 litros habitante día, de los cuales 70 litros no se tratan. Entonces, sacamos 190 litros de la red, los consumimos, pero solo se tratan 120 litros de los 190 que nos consumimos. Entonces, si empezamos a ver en ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer con esos otros 70 litros que no estamos tratando? Pero yo creo que la arquitectura puede ir un poco más allá porque nosotros o desde el diseño, la eficiencia hídrica no solo es poner sistemas, no solo escoger el agua de la cubierta, no solo es garantizar que cuando se inunde, cuando el nivel del agua se levante, las casas se mantengan en pie, no se inunden. Hay un tema asociado a la eficiencia hídrica desde el diseño que es muy importante, que es mejorar la interacción con el agua desde el diseño arquitectónico. Entonces nosotros lo que hemos visto es que, Aurora lo decía ahorita, nosotros usamos agua potable para absolutamente todas las actividades de la casa, desde la lavada del jardín hasta la ducha, hasta un duchazo pues que nosotros nos peguemos, necesitamos agua potable, pero para lo único que nosotros necesitamos agua potable es para el consumo humano. Entonces, miremoslo, por ejemplo, llevémoslo a una escala mucho más alta. En Colombia, yo me atrevería a decir, no tengo el dato preciso, pero son muchos los municipios que no cuentan con servicio de acueducto, asociado a que no tienen las condiciones del agua para entregarla potable. Eso es una norma, pues que el agua hay que entregarla potable, pero si volvemos a lo que estoy comentando de que no necesitamos agua potable para todo, se puede generar una eficiencia hídrica si empezamos nosotros a dimensionar los espacios que ustedes van a diseñar
que garanticen una interacción con el agua. Por ejemplo, nosotros como Moxa, Ingeniería Verde, suministramos un servicio que se llama diseño e instalación de sistemas de cosecha de aguas lluvias. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que la clave del éxito, hay ciertos factores desde la ingeniería que son fundamentales para que estos sistemas sean óptimos, que son la ubicación, el área que tengo para captar y la disponibilidad que tengo para almacenar. Supongamos que esos tres factores se cumplen. Estamos en un lugar donde llueve mucho, tenemos una cubierta que me cosecha una cantidad considerable de agua y tengo espacio para poner mi sistema de almacenamiento, sea el tanque. Pero nosotros vemos que el éxito de este tipo de sistemas está en cómo la casa brinda al usuario generar una interacción directa con el agua. ¿Por qué lo digo? Porque si bien nosotros almacenamos el agua y no podemos hacer interrupción dentro de la vivienda para poder poner una red alterna presurizada, tenemos que coger el baldecito y llevárnoslo para la cocina. Tenemos que coger el baldecito y llevárnoslo para el inodoro. Tenemos que coger el baldecito y llevárnoslo para afuera y lavar el carro o la moto con baldecito. Entonces yo alguna vez discutía con un arquitecto de que por qué más bien dentro de los diseños no generamos espacios, porque la interacción entre el agua y las personas se genera, creo yo, a través de espacios que brinden ese tipo de interacciones. Entonces es una invitación que nosotros hacemos en este momento para que ustedes piensen un poco más de la ubicación, hablar cualquier cosa, de la ubicación del baño, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si cada vez somos más, cada vez hay menos agua, en cualquier momento se nos va a ir el agua. En Medellín no pasa mucho porque tenemos un buen prestador de servicio del agua, pero entonces digamos que el agua se acaba, que no vamos a tener suministro de agua y que nos vamos a abastecer a través de recolección de aguas lluvias. Yo me imagino en primera instancia diría que inmediatamente los diseños arquitectónicos a partir de ese momento tienen que cambiar. Entonces, para que estos sistemas alternativos, para que estos sistemas de uso eficiente, lo mismo pasa con el tratamiento de las aguas grises, que es otro tema que ya vamos a ahondar ahorita pues un poquito más en él. Ustedes tienen el poder de mejorar la interacción del agua a través del diseño de los espacios. Yo creo que he sido espero haber sido claro en ese tema, porque miren, por ejemplo, la imagen. ¿Quiénes son los que van en los lugares donde no hay acueducto? ¿A quiénes son los que mandan? Es que mira el impacto que tiene eso tan grande. ¿A quiénes son los que mandan por agua a la quebrada? Pues ahí los ven, a los niños. Entonces el niño, en vez de estar estudiando, le toca ir por agua. Y lo mismo le pasa, o sea, es muy triste, pero los que van por el agua donde no hay acueductos son los niños y las mujeres. Entonces, ¿qué? Si nosotros generamos espacios de interacción con el agua, no solo en las viviendas, porque ahorita también nos vamos a ir a lo macro, nosotros podemos garantizar o mejorar también las condiciones de vida de ciertas personas, indiferente de si tienen o no tienen acueductos, simplemente mirando cómo la interacción se puede mejorar o se puede potenciar un poquito más. Entonces, en ese orden de ideas, yo hablaba con un compañero mío arquitecto y le planteaba la siguiente situación. Es otra que se me ocurre pues distinta a la recolección de agua. Pensemos, por ejemplo, en un parque lineal en la ribera de un río. Y no pensemos en el agua como un recurso para consumir, sino en un recurso del entorno como tal. Entonces yo pensaba en algo, y ahí es donde a ustedes les queda abierta la invitación para empezar a pensar un poco más este tipo de espacios a través del agua. Entonces yo decía, bueno, usted va a diseñar un parque lineal al lado de un río. Entonces garanticemos que al menos el río siga cumpliendo su función natural. Entonces, si nosotros pensamos en la infraestructura del parque con un menor impacto sobre la fuente superficial, vamos a garantizar, un ejemplo, que las aves hagan aspersión de semillas. Entonces voy a conservar los arbolitos que están y voy a conservar que las aves estén. Entonces, ¿qué va a pasar con esa aspersión de semillas? Ese bosque que está alrededor del agua se va a extender tanto aguas arriba como aguas abajo.
Ese es un primer factor, pero entonces mire que desde la arquitectura sí se puede gestionar el agua como tal, porque ¿qué implica que los árboles estén haciéndole sombra al río? Que el río va a bajar la temperatura, y la temperatura es un factor clave para tener presente a la hora de considerar un agua en buenas condiciones o en malas condiciones. Y si me voy a ir para adelante, puedo encontrar N mil ejemplos. Entonces es una cosa, o sea, eso es un efecto dominó. Lo primero que se haga, eso desencadena en otra cosa y desencadena en otra cosa y desencadena en otra cosa. Por ejemplo, el tema de las uvas. El tema de las uvas a mí me parece que es un tema fundamental porque Aurora lo decía ahorita y es que las uvas son tanques de suministro de agua. Entonces ustedes se ponen a pensar cuántas uvas hay en el Valle de Aburrá, no sé, habrá por ahí que 9, 10, y sí, en el Valle de la Aburrá hay 10 tanques que nos están suministrando a nosotros el agua y tal vez si no se hubieran generado estas uvas no lo tuviésemos tan presente. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el prestador de servicio? Generar los mismos desarrollos de las comunidades a través de ahora los sistemas de tratamiento. Entonces, la invitación muchas veces es a que usen la herramienta, usen el poder que ustedes tienen desde la arquitectura para presentarles o para mostrarles a nosotros los usuarios de ese tipo de estructuras que ustedes diseñan o a las ciudades donde ustedes van a diseñar espacios de desarrollo urbano o rural, que el agua siempre la tenemos que tener de frente, porque si bien podemos vivir sin energía un día o dos, sin internet un día o dos, yo le aseguro que vivir sin agua un día o dos es demasiado difícil. Y eso se puede solucionar desde la gestión de los espacios a través de la arquitectura. Auro. Aurora. Sí, por acá estoy. Bueno, entonces, Listo. de acuerdo entonces a lo que Santiago ha estado mencionando, hablar también de unos ejemplos o de unos modelos puntuales de lo que se puede hacer en el desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico, y es empezar precisamente a que el recurso sea visibilizado de una manera diferente, ¿cierto? De que haga parte integral del proyecto del que se esté haciendo parte o que se esté formulando y desarrollando. Entonces acá es un ejemplo de lo que sucede, que es muy obvio para nosotros, que es el tema del agua lluvia. Como les decía al principio, es un recurso que se tiene disponible de manera gratuita, pero que nosotros por lo regular no gestionamos, y creo que no lo gestionamos es porque vivimos en una zona de abundancia hídrica. Colombia es un país que tiene una ubicación privilegiada, y digamos que problemas de agua, excepto un poco de lugares en temas de cantidad de agua, no de disponibilidad, sino de cantidad de agua, pues a grandes rasgos no lo tiene. Y por eso creo que este tipo de proyectos no se desarrollan en el país, pero que sin embargo deberían empezar a estar implicados dentro de los mismos. Tenemos entonces, este es el modelo tradicional, se tiene una cubierta, en cualquier construcción que se tenga se tiene la cubierta. Simplemente pues la cubierta, ahora lo que se está pensando es que tenga los atributos necesarios, por ejemplo, para hacer la instalación de un panel solar, o que no tenga asbesto por el tipo de contaminación que genera también el asbesto, el problema en su disposición, por los daños adversos a la salud pública y demás, pero hasta donde sabemos nosotros, seguramente puedo estar cayendo en un error o omitiendo muchísima información con el tema de las cubiertas, que se integran en un diseño bioclimático, que permiten un tema de confort, etcétera, etcétera. Digamos que el agua no entra dentro de todos los atributos que uno busca en una cubierta, y que también debería empezarse a pensar de manera diferente. Entonces el modelo tradicional es, está la cubierta que recoge el agua lluvia, simplemente eso se conduce por una serie de canales y de tuberías, y se integra a la escorrentía que se genera en las ciudades o en los lugares donde nosotros habitamos ya. Eso es lo que se hace entonces en el modelo tradicional del agua lluvia. En relación al agua lluvia, Santi, no, devuélvete todavía, por favor, todavía no. Exacto. Y ahí aparecen los aparatos ya dentro de las viviendas, donde la discusión es, vamos a tener aparatos ahorradores, y esa va a ser la selección. Vamos a seleccionar aparatos que nos permitan ahorrar agua, y ya, hasta ahí, digamos que eso es lo tradicional, eso es lo que hemos venido haciendo. Ahí sí, porfa, la siguiente. Pero entonces en el modelo sostenible lo que se propone es una mirada bastante diferente, donde esa agua lluvia que yo estoy recogiendo
en la cubierta, en el techo, la voy a aprovechar, voy a hacer todo el diseño de la captación de esa agua lluvia, voy a hacer el almacenamiento de la cosecha de esa agua lluvia y voy a mapearla y ver en qué la puede utilizar, llevando entonces la solución hasta ese punto de donde la puede utilizar. Listo. Como les decía Santiago, no es llevarla a un tanque y ya, porque es más, si nosotros tenemos un tanque, pero si eso nos representa un trabajo adicional, tal vez nos dé pereza, sino que la solución debe ser integral y es pensar en todo el modelo para que nosotros tengamos los diferentes puntos de suministro de agua y no vayamos a tener allí ningún inconveniente. Ese con el agua lluvia, entonces recolecto el agua, la almaceno, eso tiene un estudio de cómo se hace ese proceso, porque puede ser muy obvio, pero hay unos parámetros hidrológicos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, del nivel de pluviosidad de las zonas, un balance entre la oferta y la demanda, etcétera, que eso precisamente es lo que nosotros también hacemos. Y ya también hay otro manejo diferente dentro de lo que sucede al interior de las viviendas, digamos que con el agua que tenemos de la red de acueducto de la empresa que nos suministra el servicio. Y lo que debe suceder entonces en las viviendas o en cualquier proyecto de construcción, en cualquier establecimiento, en cualquier lugar físico, lo que debe suceder, lo que debería de suceder, es que esas aguas residuales que al final se generan se puedan separar en aguas negras y aguas grises. Las aguas negras yo las entrego a la red del alcantarillado, pero a las aguas grises les voy a dar otra vueltecita porque es que yo no necesito agua potable para todo lo que la necesito y esa agua gris puede servirme, por ejemplo, para hacer descarga de inodoros, por ejemplo. Se puede utilizar en los baños, ¿cierto? Entonces, digamos que es un modelo un poquitico más allá o que va un poquitico más allá de la sostenibilidad. Se puede integrar el agua subterránea como se muestra en el dibujo, porque yo también puedo utilizar agua subterránea, entonces digamos que ese lugar físico ya no solamente va a contar con una única fuente del recurso, sino que voy a diversificar la fuente del recurso. Y como yo estoy diversificando la fuente, me estoy haciendo responsable de ese recurso, o sea, estoy velando porque se utilice de la mejor manera. Y yo también al hacerme responsable estoy empezando también a tocar temas que tienen que ver con gobernanza del agua, es como las personas, de cómo los ciudadanos nos empoderamos de los recursos que tenemos disponibles y empezamos a generar otras soluciones y otras estrategias para hacer las cosas de manera diferente. Esto, ¿en dónde se desarrollan este tipo de proyectos? Sé que en Alemania el tema de aguas grises es muy fuerte. En Berlín el tema de aguas grises es muy fuerte. Hay doble línea de tuberías para que esa separación sea efectiva, pero estamos hablando de países donde también tienen unos dolores con respecto al recurso y es que no tienen la disponibilidad que nosotros tenemos. Pero acá hay un dato curioso y es que se decía que Colombia era el segundo país más rico en agua de todo el planeta, y caímos al lugar 26, y caímos al lugar 26 no porque tengamos menos agua, sino porque la disponibilidad del recurso habla de un agua que yo pueda utilizar, que era lo que les decía Santiago, no es que el agua se vaya a acabar, sino que el agua para nosotros sí se está disminuyendo. Entonces la disponibilidad en el país nuestro han ido disminuyendo por el tema del tratamiento de las aguas residuales, porque tenemos una ganadería pesada, porque tenemos una actividad agrícola pesada y porque tenemos una actividad minera también muy pesada, y eso empieza a generar unas presiones alrededor del recurso. Como yo les decía ahorita al principio, las sociedades humanas siempre se han asentado alrededor del agua, entonces alrededor del Cauca y del Magdalena tenemos una densidad poblacional muy alta si la comparamos con lo que pasa, por ejemplo, en la Orinoquía o en la región del Amazonas, donde ya la población está más dispersa, pese a que hay una riqueza también muy grande con el mismo río Amazonas, con el Apaporis, se me escapa el nombre de otro que también es muy grande, que cruza como toda esa zona. El Orinoco. El Orinoco, exacto. Entonces, pese a que están esos grandes ríos también en esa zona, todos los que atraviesan realmente el país son el Magdalena y el Cauca, y son los que llevan también el mayor peso de todo el impacto que nosotros generamos. Entonces, si nosotros hablamos de impacto en la agricultura, en la ganadería, en la minería,
En la industria, en términos generales, tenemos que hablar del impacto que nosotros generamos y también desde las acciones cotidianas, desde los proyectos cotidianos, cómo se empieza a visibilizar y a pensar esto de manera diferente, que vaya más allá a cómo le hago frente a las personas que, por ejemplo, viven en las riberas, en cómo construyen esas personas con los elementos que el entorno les proporciona, sino que digamos que la conversación tiene que ir más allá y tiene no solamente quedarse con ellos allí, sino que permee a toda la sociedad en pleno como tal. Entonces, ese digamos que es el modelo sostenible del agua, que muchas de las certificaciones que se trabajan en construcción hablan de algunos de los postulados, y en esta, entonces aquí ya pues es hacerle un zoom, Santi, atrás, exacto, a lo que pasa con el agua lluvia, lo que yo les decía, entonces llueve, hay una cubierta que recoge, en esa cubierta que recoge hay ya todo un sistema de conducción, de tratamiento, también podría ser del agua lluvia dependiendo de para qué la vaya a utilizar, y ya también esa agua lluvia cómo se va a distribuir dentro de los diferentes equipos dependiendo de la necesidad puntual que se tenga en cada caso. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo quiero hacer ahí como una observación con respecto y empalmando un poquito lo que decía Aurora ahorita en un ratico nomás, y se me ocurre algo pues que no les mencioné, y es el tema de que ustedes también como arquitectos pueden proponer ciertos materiales que también garanticen como un equilibrio en los lugares que están, que están interviniendo. Por ejemplo, hablábamos de las viviendas que están en palafitos. Entonces están todos los palafitos ahí ubicados, la marea, el río sube y la casa no se inunda, ¿cierto? Pero entonces yo le preguntaba a esa persona y yo, venga, pero entonces yo me imagino que a esos palafitos toca hacerle mantenimiento. Y me decía, sí, a los palafitos hay que hacerle mantenimiento, hay que cambiarlos. Y yo, sí, ¿de qué están hechos los palafitos? Y me decía, de madera. Entonces volví y le pregunté, ¿y dónde la sacan? Ah, no, seguramente van hacia el bosque y cortan el palo, lo aserran, no sé cómo lo harán, y lo instalan. Entonces yo decía, bueno, está bien, es una comunidad anfibia, pero el mismo material que se propone para que la vivienda siga en pie me está garantizando de que cada vez la marea va a estar más alta, más alta, más alta, porque está aprovechando, o sea, se está haciendo un aprovechamiento forestal para yo estar ahí. Entonces, mire dónde va en la magnitud ya del asunto, es que ustedes también como arquitectos, dentro de la propuesta de los materiales, pueden mitigar esos impactos y pueden generar o sea, ustedes pueden entregar absolutamente todo lo necesario para que el equilibrio verdaderamente se mantenga. ¿Listo? Ahora. Bueno, adelante Santi, que tú esto ya lo mencionaste. Ah, bueno, mecanismo, listo. Eh, agua El agua gris. gris. Acabamos a hacerle un zoom un poquitico al agua gris. ¿Qué es eso del agua gris? El agua gris es aquella agua residual que sale, pero cuando nos lavamos los dientes, de cuando nos duchamos, cuando nos lavamos las manos, el agua que sale producto de esas actividades es entonces un agua gris, que es diferente al agua negra, que el agua negra está asociada directamente a la descarga de las unidades sanitarias, ¿cierto? Entonces, digamos que en composición o en grado de contaminación, si lo queremos decir de alguna manera, difieren la una de la otra. La una tiene altísima carga orgánica, con esa se podrían hacer muchas otras cosas, pero yo creo que eso no entra pues, dentro del alcance de la charla de hoy. El agua gris, que no tiene esa carga orgánica tan pesada, puede dársele otra vueltecita, se le puede dar un segundo ciclo y se puede utilizar en otras actividades, por ejemplo, como la descarga de inodoros. Entonces, si yo empiezo también a acotar ese ciclo del agua, si lo quiero decir de alguna manera, dentro de los proyectos constructivos o dentro de las diferentes, no sé, dentro de las diferentes viviendas, edificaciones, Santiago, ¿me escuchas? Sí, profe, Aurora se le fue como Se la le señal. congeló, ¿cierto? Sí.
Pero venga, yo sigo ahí complementando un poco el término de Aurora. El tema Listo. de las, el tema de la, ahí me ven, me escuchan, listo. El tema del agua gris. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua gris? Acuérdese que ahorita lo que Aurora decía era que nosotros el 37% del agua no se trata, ¿cierto? Pero el 37% de esa agua que no se trata, yo me atrevo. Sí, qué pena, es al revés, solamente tratamos el 37%. Eso, solamente tratamos el 37, perdón. Auro, continúe, por favor. Qué pena que se me fue ahí como el internet un momentico. Entonces, lo que les estaba comentando yo a ustedes con el agua gris, que hay una diferenciación de lo que es el agua gris y el agua negra. Del encuentro de hoy y que la Se nos volvió a ir Aurora. Listo. Profe, pero yo sé al punto el que va ella, yo la puedo complementar un poquito y si vuelve, pues le volvemos a dar la palabra. Entonces, dentro de esto del tema, pues que ella decía que el agua gris se diferencia del agua negra porque tiene unas condiciones totalmente distintas la una con respecto a la otra, pero no es materia, pues no es tema para entrar nosotros a profundizar en este momento, pero sí hay algo que cabe resaltar y es que tratar agua negra es mucho más difícil que tratar agua gris. De hecho, tratar agua gris es extremadamente fácil en comparación a tratar agua negra, no potabilizarla, sino generarle condiciones mínimas para su reuso. ¿Cuál es la finalidad aquí entonces? Es que dentro de las viviendas, a través de un diseño en donde se genere la factibilidad de que estos sistemas se puedan implementar, podemos llegar, por ejemplo, a este tipo de situaciones. Si se separan las aguas desde un principio, siempre desde el diseño, porque ese siempre es el problema que nosotros encontramos. El diseño arquitectónico no nos permite intervenir esta vivienda para separar las aguas. Entonces, mire, por ejemplo, un sistema de tratamiento típico. Esto es una laguna de oxidación. Eso se podría implementar en una finca. Simplemente llegan las aguas grises. Nosotros a través de estas se usan diferentes plantas para hacer ese tipo de tratamiento y las plantas con sus raíces retienen ciertos sólidos, bajan ciertas espumas, mantienen otras condiciones y ya tenemos agua para la disposición. Pero esto que yo presento acá se hace realidad desde el diseño arquitectónico, porque, vuelvo y les digo, nosotros nos hemos encontrado en situaciones en donde por razones de que van en contra de la arquitectura que se planteó en primera instancia, no se piensan en estos sistemas. Entonces, si empezamos a cambiar un poquito ese chip, ahí es donde llegamos a la conclusión del nombre de la charla o llegamos al nombre de la charla que es el uso del agua como recurso desde la arquitectura. Entonces la invitación, volvemos otra vez a lo mismo, la invitación es, los arquitectos tienen absolutamente todo el poder de que las cifras que Aurora nos presentó en primera instancia lleguen a disminuirse. Y ustedes se han dado cuenta como arquitectos que anteriormente se diseñaban casas para 14 personas, hoy se diseñan viviendas para máximo 4 personas. Entonces, la gente estamos decidiendo tener, o sea, hay una curva que está cayendo que se les mostró ahorita en la gráfica. Y si le apuntamos también un poquito a eso, entonces, con estos esquemas, lo que nosotros queremos representar es que es relativamente sencillo, no es fácil. Que fácil y sencillo son cosas totalmente diferentes, no es fácil, es sencillo. Entonces, por ejemplo, acá con el sistema de aguas grises, miren, por ejemplo, que lo único que genera aguas residuales negras es el inodoro.
la línea café. Es lo único que genera aguas residuales negras, ¿cierto? Ahora, la cocina, la ducha, obviamente si usamos el inodoro para lo que es y no la ducha, sería agua gris, el lavamanos, los desagües, la lavadora, generan aguas con espuma que se pueden redistribuir. Nosotros para empalmar un poquito también esto que nosotros les mostramos acá, que les estamos hablando de redes, de tipos de aguas, de abastecimiento, etcétera, etcétera, es que, por ejemplo, yo sé que ustedes en la materia tratan mucho el tema de solucionar, de dar soluciones desde la arquitectura a comunidades que se desarrollan a través del río, a través de los cuerpos de agua superficiales o sobre el río. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, pónganse ustedes a pensar por dónde entra el agua para esas viviendas y por dónde sale el agua para esas viviendas. O sea, si la vivienda está elevada en el aire, ¿por dónde entra y por dónde sale? Es una pregunta que sé, porque pensamos muchas veces en que sea muy bonito, que sea muy ventilado, que tenga funcionalidad arquitectónica, pero desconocemos un poquito, dejamos de pronto a un lado el tema de los servicios públicos, porque es que toda esta gestión del agua desde la arquitectura se basa también desde la viabilidad de los servicios públicos que tienen ciertos lugares para expandirse. Entonces, por ejemplo, yendo a las comunidades que viven sobre el agua o cerca de las riberas de los ríos, hay un factor común que se ha presentado en este tipo de desarrollos y es que si bien o sea, está respetándose una ancestralidad porque es muy distinto a lo que se requiere, es muy distinto a lo que se requiere, no. Si bien se habla bajo términos de ancestralidad, es algo que se tiene que respetar, también muchachos, ustedes como arquitectos tienen que tener en cuenta cómo se piensan los territorios, cómo se expanden los territorios, hacia dónde queremos llegar con el nuevo desarrollo de territorios. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, los que viven sobre el agua, pues lo han hecho de generación en generación y son temas que son delicados y son temas que se tienen que dejar quietos y antes yo he visto que el Estado procura a conservarlos, pero, si nos salimos un poco de esa particularidad, porque eso es una particularidad, vuelvo y les digo, tenemos absolutamente todas las herramientas para hacer un uso eficiente y una gestión correcta del recurso, siempre obteniendo unos diseños que estén acordes a las dinámicas que nosotros queramos generar a través del agua, de manera tal que estas dinámicas nos impacten a nosotros los consumos y ya detrás de eso vienen un montón de sistemas, de elementos, de metodologías para que nos tengamos un abastecimiento asociado pues a sea el reuso de aguas grises o sea la cosecha de aguas lluvias. Pero la gran conclusión de este espacio para nosotros, que las conversaciones que yo he tenido con Aurora, es precisamente lo que les acabo de decir. Los invitamos a que generen espacios en donde los usuarios, las comunidades, las personas tengan una interacción directa con el agua, sea agua residual, o sea agua potable, o sea agua cruda, o sea agua lluvia, pero que siempre la veamos de frente, que nunca se nos olvide. Y está completamente en sus manos, muchachos. Yo creo que este ya es como la diapositiva pues final de lo que nosotros queremos hablar. Sin embargo, acá lo que queremos es hacer un espacio de diálogo, queremos escuchar qué piensan, queremos solucionar. Si tienen alguna duda, el micrófono es abierto para el que lo necesite y dialoguemos un rato, muchachos. Entonces, nosotros somos Moxa. Muchas gracias, nos pueden encontrar pues en la página web, en todas las redes sociales, en lo que nos podamos ayudar. Si bien el agua es un tema demasiado amplio, Aurora hizo una presentación de lo que nosotros hacemos y esperamos hacer cosas que nunca hemos hecho, porque el agua es todo un mundo y a eso es lo que nos invita. Muchas gracias y conversemos. Santiago, muchas gracias. Me parece importante como el recorrido. Ah, ya está Aurora por acá. Gracias, Aurora, también.
muy importante el recorrido general, como el panorama general para que los asistentes también tengan esa base, ¿cierto? Me pareció muy valioso. Hicieron una pregunta, mejorar con el agua, mejorar la interacción con el agua desde el diseño arquitectónico. Muy valioso como los interrogantes, ¿cierto? Los interrogantes para los estudiantes. Valioso también el modelo sostenible desde, como yo lo veo, desde el uso dentro de los hábitos. Valioso, muy interesante. Como tú dices, es sencillo, pero obviamente no es fácil, o si no se haría masivamente, o de pronto por desconocimiento o por tener tanta abundancia del recurso, no somos tan conscientes de lo valioso de planificar debidamente. Los diseños como en escala de uso, es decir, en escala de vivienda. Bueno, también invitarlos a que hagan preguntas. Si quieren, yo sirvo de moderadora y cuando vayan escribiendo las preguntas voy cediendo la palabra o sus comentarios o algún comentario que tengan para Santiago y para Aurora. Bueno, qué pena. Antes de, a mí me gustaría, ¿me están escuchando bien? Sí, Auro. Ok. Me gustaría contarles de una experiencia particular que trabajamos de la mano de un par de arquitectos. Les voy a contar como el contexto de toda la situación para que podamos empezar a aterrizar todo ese montón de cosas de las que les comentamos en este rato. Una señora que vive en una comuna periférica de Medellín, del área metropolitana, tuvo acceso a un subsidio del gobierno, a un subsidio del Estado, porque ella fue víctima del conflicto armado. Con el subsidio, la señora dijo, yo quiero tener mi casa. Como les digo, vive en la periferia de la ciudad. De hecho, en esa periferia de la ciudad, las personas no tienen los servicios públicos conectados. Entonces, la energía puede ser prepagada, esa que se compra por medio de la tarjeta, pero no tienen conexión ni de acueducto ni de agua potable. Lo que ellos hacen entonces es pegarse de unas tuberías madre, tuberías piratas, para poder, cuando ellos se dan cuenta de que el agua vino, por decirlo de alguna manera, recogen en baldes rápidamente y almacenan, y ese es el agua que empiezan a utilizar. La señora se llama Gloria. Uno de los chicos, la historia llegó a nosotros por un chico que se llama Cristian, que es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, que trabaja de la mano de Valentina, que es arquitecta de la Universidad Nacional, y ellos echaron al hombro ese proyecto de hacerle a Gloria una casa que le diera todos los atributos de confort, con el diseño bioclimático, con la iluminación natural que no es común en esas zonas de periferia, y que le diera a ella unas buenas condiciones de vida con el dinero del subsidio, que no es mucho dinero. Entonces se echaron ese proyecto al hombro y dijeron, lo queremos lograr, queremos utilizar materiales que permitan que esa vivienda tenga esos atributos y que ella tenga un lugar donde sienta bienestar y calidad de vida, pese a la ubicación en donde está. Cuando nos contactaron, nos dijeron, los contactamos a ustedes porque nosotros queremos que el corazón del proyecto sea el agua. Y queremos que el corazón del proyecto sea el agua porque precisamente, como les mencionaba, la vivienda está ubicada en un lugar donde no tienen ningún tipo de conexión. Entonces, ver qué podemos hacer en esta situación al respecto del recurso hídrico. Lo que nosotros hicimos entonces fue hacer un tema del diseño para hacer toda la captación del agua lluvia. No se pueden desconectar 100% de la tubería pirata, y diseñar, digamos, que toda la red de la casa para que el recurso se aprovechara de la mejor manera. Y lo que encontramos es que en la vivienda, que solamente habitan 2 personas, tienen los suministros de agua muy concentrados en el mismo lugar y son muy puntuales para actividades muy puntuales, pero que les sirvan a ellos para lo que necesitan. Y digamos que esa ha sido como la solución al problema que se vive en esa zona, que como les digo, sigue siendo Medellín. En Medellín hay personas que no están conectadas al sistema de agua. De hecho, una uva,
queda muy cerquita de la casa de ella, que es donde tienen esos tanques de agua, pero cerquitas en la parte como de abajo, ya está aguas arriba de la ubicación de esa unidad de vida articulada. Y entonces este es uno de los ejemplos de cómo la arquitectura o cómo desde un proyecto, porque esto se empezó de cero, puede empezar a hacer match con el recurso para garantizar ciertas cosas. Acá era hacer simplemente un tema de vamos a hacer el abastecimiento y también como la vivienda tiene que estar pensada para que ese abastecimiento sea posible, dónde vamos a hacer la ubicación de ciertos atributos para que no desarmonice, digamos, con todo el entorno, cómo tiene que ser la cubierta para que esta situación sea posible, y es un tema puntual de una vivienda, ¿cierto? Pero yendo también más allá de las viviendas y de lo que pueda pasar en estos otros proyectos constructivos, que también hicimos, por ejemplo, la instalación de un sistema de captación de agua lluvia en un edificio, donde la idea es que la intención, un edificio ubicado en Laureles, la intención es que el agua de todas las zonas comunes del edificio y todo el jardín vertical sea alimentado 100% por una fuente de agua no convencional. Entonces, no es el agua potable, es el agua lluvia la que hace esa labor en ese edificio que está en Laureles, pero eso se logró porque desde la concepción nos sentamos con los diseñadores y los desarrolladores del proyecto, que también es una firma de arquitectos, y digamos que se entusiasmaron mucho con la idea, queríamos llegar al tema de aguas grises, pero entonces también empiezan las limitantes económicas de presupuesto y demás a poner ciertas restricciones en la ejecución de los proyectos que se desarrollan. Y la invitación entonces también es estos proyectos que son puntuales, que son ejemplos, que de hecho pues hay mucha literatura al respecto, hay muchos referentes que uno puede consultar que se desarrollan sobre todo en otros lugares del planeta, que no solamente Colombia por la particularidad que yo les mencionaba ahora de esa riqueza con la que nosotros contamos, sino también pensamos como los espacios donde el agua es protagonista empiezan a servir de excusa para, que yo sé que también es una de las intenciones de la arquitectura, y es el caso, por ejemplo, de lo que pasa en Parques del Río. En Parques del Río ahí el río simplemente atraviesa Medellín de una forma absolutamente clara, casi que la divide. Pero digamos que alrededor del río no estaba pasando nada. Llega un proyecto como Parques del Río, donde es un espacio que la gente puede habitar, donde la gente se siente bien, donde es un espacio para compartir con las mascotas, que se ve mucho, con los amigos, con la familia, y no le está dando en ningún momento la espalda al río, lo está rodeando. Entonces también cómo empieza este recurso a visibilizarse de otra manera y también hacer la excusa para que sucedan otro tipo de cosas que creo que están muy relacionados con lo que se busca en arquitectura. Aurora, muchas gracias. Muy chévere lo que nos cuentas. Vemos que hay cada vez, tal vez si nosotros estamos pensando tanto en el agua, cada vez hay más personas posiblemente que lo están haciendo. Entonces es muy bueno encontrar una ingeniera química y un ingeniero civil que vienen a hablarnos de ese recurso tan utilizado en la arquitectura para los hábitos humanos, y que entremos en diálogos, ¿cierto? Que entremos en consensos y en diálogos, súper chévere. Pues para mí buenísimo. Profe, hola, yo sí quisiera dar un aporte. Hola, Santi, hola, Auro, ¿cómo están? Claro, David, el micrófono es tuyo. Gracias por prender la cámara. Profe, profe, pues apoyando lo que dice Santi, que es mi hermanito, en la casa, pues en la vivienda donde estamos, apoyando pues sí, lo que dijo Santi sobre ese aprovechamiento de las aguas lluvias, instalamos pues un tanque en recolección pues de las aguas, y ese tanque lo aprovechamos para el consumo de agua no potable, pero ¿cuál es el éxito del tanque? No es colocar el tanque ya, sino es el hecho de ir con el balde, como lo decía Santi, es recoger el agua, llevarla al baño o llevarla a la lavadora, y así nos estamos ahorrando. Santi, ¿cuánto es 5 metros cúbicos de agua al mes, más o menos? Sí, en la casa de nosotros, eso es un tema también que es importante dentro de la arquitectura, es que cualquier ahorro que usted se haga en servicios públicos es un ahorro que va a ser a perpetuidad. Acá todos vamos a pagar agua hasta que, ¿cuándo deja uno de pagar el agua? Pues cuando, ¿cierto? Entonces es un ahorro perpetuo. Y eso es lo que está pasando pues en nuestra casa, el ahorro es considerable
y ahí se empieza a emitir. Entonces ahí es donde yo hablaba también de las interacciones con el agua. Siga, David. Ustedes experimentaron desde la vivienda, genial. Buenísimo. Bueno, alguien, Yo también creo que Luisa. Yo también, sí, yo tenía una pregunta porque pues ahí ustedes nos hicieron como el ejemplo de una vivienda que está súper valiosa la información, de hecho muchas gracias. Nosotros que estamos trabajando con la comunidad en Taller 8, la comunidad de Nueva Jerusalén, Bello, que tampoco tienen ese recurso potable de agua y eso realmente pues nos ayuda mucho, pero nosotros lo estamos trabajando en un equipamiento, entonces yo como quisiera saber ustedes cómo generarían eso, pues ese tema de la recolección de aguas también y pues todo este sistema que ustedes nos plantean también para un equipamiento. Cuando Bueno, Luisa habla de equipamiento se refiere a equipamiento público, ¿no? Santiago y Aurora. Similar listo, entonces yo pues me imagino a las uvas. Listo, entonces yo me imagino así, equipamiento público, espacios abiertos, al aire libre, me imagino que con desarrollos en superficies muy grandes o áreas muy grandes o desarrollos lineales. Entonces ahí a lo que ustedes podrían acudir es a lo que se llama gestión de aguas urbanas. Entonces es otro tema también desde la arquitectura muy interesante y te voy a dar un ejemplo. Hay una empresa de suministro de productos PVC que se llama Papco. Ellos tienen un producto que se llama Aquacel. Entonces, ¿qué es Aquacel? Aquacel no es más que un sistema como de cajas de gaseosa que uno entierra y recubre con una geomembrana o con un geodren. ¿Qué es lo que hace ese geodren? Que el agua fluya en una dirección y no en este sentido. ¿Por qué es importante que el agua fluya hacia el suelo y no del suelo al agua? Porque si bien el 30% del agua disponible es subterránea, nosotros necesitamos un permiso para hacer uso de esa agua. Entonces, es la primera característica de por qué se hace un geodren. Entonces, ahí, por ejemplo, yo qué te recomendaría. Usar un andén, pero que el andén tenga la capacidad en los cordones de captar el agua superficial que cae y almacenarlo en estos sistemas que se llaman Aquacel. Entonces, ¿qué es eso? Y ahí va otro tema también muy importante. Si el agua lluvia tú la captas, la metes debajo del andén y la conectas con el agua en el suelo, pero en el sentido del tanque hacia el agua en el suelo y no viceversa, tú vas a tener dos cosas muy importantes. Primero, vas a tener agua disponible subterránea, está enterrada, es un tanque como tal de la cual tú estás haciendo una gestión del agua lluvia y no necesitarías una concesión de aguas para utilizarla. Y por otro lado, esos sistemas se crearon no para abastecer agua, sino para controlar las inundaciones de las ciudades. Entonces, por ejemplo, eso pasó en una ciudad en Japón, en donde se inundaban. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a almacenar el agua en los tanques, pero lo hicieron por el problema de inundación y no por el problema de suministro. Entonces fue una solución doble. Si bien controlaban las inundaciones, ahora tienen agua potable. Otra opción que ustedes podrían tener ahí es el pavimento permeable. En el parqueadero de motos, eso lo pueden consultar en internet, en el parqueadero de motos de la Universidad Nacional, en la sede del Volador, todo eso es un pavimento permeable y todo tiene un sistema de filtros y en la mitad del parqueadero hay un gran tanque que se usa para el riego de las zonas verdes y zonas comunes de la universidad, que tiene un área grandísima. Entonces, ese es un tema también que es mucho más, o sea, eso sería como un apéndice de lo que nosotros estamos hablando, porque ya sería el manejo de aguas urbanas como tal, que se podrían aferrar de eso y determinar un montón de soluciones muy interesantes al respecto. Espero pues que te haya resuelto como la inquietud. No, sí, muchas gracias, porque de hecho nosotros teníamos como pensado era el tema de recolección de aguas, como ustedes ya dicen que siempre es lo que nosotros tenemos pensado, pero no había visto como de pronto otra opción y pues con lo que me das ya realmente puedo buscar otra nueva opción. Bien, de pronto hay alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta.
Bueno, muchísimas gracias Santiago y Aurora, muy interesante. Esperamos tenerlo de nuevo como invitados, próximas versiones de la electiva. Profe, claro que sí, con mucho gusto. Antes, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y muchachos, búsquenos en internet, los ayudamos en lo que necesiten, les ayudamos a gestionar lo que necesiten. Nosotros no solo somos una empresa que nos enfocamos en generar y en desarrollar proyectos, sino que también tenemos un apartado y una dependencia muy importante que nos ha funcionado mucho durante este último año, que se llama la Escuela del Agua, y es tocar todos estos temas más a fondo. Estamos dispuestos para lo que necesiten, para lo que requieran y para pensarle también a lo que ustedes propongan. Muy bien. Gracias, Aurora. Gracias, Santiago. Bueno, que estén muy bien. Feliz tarde y muchas Que gracias. estén bien. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chicos, nos quedamos, por favor, los de la electiva, los estudiantes, por favor.